Llevamos alrededor de abril a diciembre. ¿Cuántos meses son? Usted que es bueno para las matemáticas. 8 meses. Bueno, de abril a diciembre llevamos 8 meses. 8 meses que han sido meses de tal vez vivir diferente a lo que estábamos acostumbrados, tomar algunas medidas que en el pasado no eran necesarias, tener o llevar un cubreboca, tenerlo puesto, por ejemplo, y sobre todo cuando estamos en el trabajo, cuando estamos aquí. Por ejemplo, en el trabajo yo llego un poco antes de las 8, porque entro a las 8 y salgo alrededor de las 7 de la noche. Entonces es de traer el cubrebocas todo el día, solamente se lo quita uno para comer. Y en todas las oficinas, en todo lo que es el taller, hay anuncios por todos lados donde dice que usemos el cubreboca, también que usemos gel y que guardemos la distancia y que no nos demos abrazos ni nos saludemos. Y bueno, uno ya implementó un saludo que es con la mano así, ¿verdad? Así con los nudillos podemos decir, o a veces solamente de lejos. Y algunos traen otros implementos más, como una careta con lentes. Otros traen una careta así grandototota, ¿verdad? Y bueno, no está mal. Otros traen un respirador, ya que es no tanto para esto, sino es para gases. Y bueno, encontramos muchas maneras de protegerse. Pero en todo esto no pasa de ser un año en el cual no es igual a los años que hemos vivido en el pasado. Este año 2020 ha sido un parteaguas porque no ha sido igual a los otros años. No ha sido un año en el cual la iglesia ha podido congregarse y reunirse como estaba acostumbrada la iglesia. Hemos tenido que hacer cambios, hemos tenido que estar separados un poco, y nos damos cuenta que este lugar, aunque parecía grande, es un lugar que la verdad nos faltaría más espacio porque estamos ya muy apiladillos ahí. Pero a pesar de todo esto, nosotros hemos decidido poner nuestra mirada y confiar en Dios. Este año ha sido un año de adversidades, no ha sido un año fácil. Tengo, por ejemplo, compañeros de trabajo que ellos los mandaron a su casa porque están enfermos. Claro, privilegio de los que son de planta, les siguen pagando el salario. Pero para los que no son de planta ha sido un problema grave porque se han quedado sin trabajo. Y entonces tengo compañeros que son transitorios y que no están trabajando, algunos porque tienen problema de azúcar, problema de presión, o porque la edad ya la rebasaron. 65 años ya no puede entrar a trabajar, aunque diga estoy sano, estoy fuerte, no tengo azúcar, no tengo presión, pero si ya tiene la edad de 65 años ya no puede trabajar. Y entonces pues algunos están luchando y están batallando. Y en el caso de los negocios, algunos negocios en la ciudad han cerrado, de plano ya cerraron. Algunos negocios que estaban y funcionaban, ahorita muchos de ellos están cerrando. Las tiendas más grandes cierran más temprano, y si no llevas cubreboca no te dejan entrar. Te dice, ¿a dónde va? En una ocasión yo iba, no sé si a Chedraui, y me bajé así, sin nada del cubreboca, ¿no? Y de repente me dice el vigilante, ¿dónde va? Pues voy a Chedraui. Ah, no trae el cubrebocas, me dice. Ah, perdón, y me tuve que regresar al carro, ahí lo tenía, ¿verdad? Pero a mí se me había olvidado, yo ni siquiera me acordaba. Y de hecho, yo sé que para nosotros no es algo que queramos traer un cubrebocas. Y por ejemplo, estamos ahí tratando de cantarle a Dios y todo sudado y con ganas de arrancárselo y ya no traerlo. Pero la verdad es que si en esto nosotros logramos obedecer, entonces en lo demás que no conlleva el negar al Señor Jesús, lo vamos a poder hacer. El día que nos pidan algo donde se pida que se niegue al Señor Jesús, entonces ahí debemos de tener mucho cuidado. Pero si ahorita un cubrebocas, un gel, estar guardando la distancia no nos lleva a que nosotros neguemos al Señor Jesús, no tenemos problema hasta ahorita. El problema se va a dar cuando un día nos digan niegas al Señor Jesús o simplemente ya no comes. Entonces ahí las cosas se van a volver más críticas. Pero la verdad, Dios que está con nosotros, de alguna forma lo que Él hace es preparar nuestros corazones sabiendo
que ningún hijo de Dios, ninguno de nosotros como hijos de Dios estamos solos. Él está con nosotros y Él es nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Claro que tenemos que estar seguros y convencidos que Él es nuestro Padre, que nos ama, que está con nosotros, que nos guarda y que le hemos entregado nuestros corazones. Le hemos entregado nuestra vida a nuestro Dios y le hemos entregado todo nuestro ser y le hemos entregado todo lo que nosotros representamos como persona, porque solamente en las manos del Señor estamos seguros. En ninguna otras manos podemos estar seguros, solamente en las manos de nuestro Dios. Pero yo sé que estos tiempos han sido adversos, tiempos de adversidad, tiempos donde ha habido situaciones que no consideramos que fueran a pasar en el año 2020. Cuando empezamos el año, todos pensamos que este año iba a ser un año diferente. O usted me va a decir que sí pensó que iba a ser un año íbamos a terminar un año donde trajéramos cubrebocas, usáramos gel. Ya hasta a veces las manos están todas así. Hace unos días, y sobre todo porque hacía frío, y con el gel ya las manos estaban todas así, ¿cómo se llama? Como que se levantó la piel, la primera piel toda reseca, y pues hay que seguirle echando porque es lo que se requiere, ¿no? Y bueno, es importante saber que sí, este año hemos pasado momentos adversos, momentos difíciles, momentos de lucha, momentos donde nosotros o familiares nuestros han pasado por enfermedades. Algunos hermanos se han ido con el Señor, que no pensábamos que, por ejemplo, Juanito, un señor de 72 años, pudiera enfermarse y en semana y media, después de haber estado hospitalizado, falleciera. No pensábamos, y dije, no, Juanito, si Dios le permite unos 80, 85 o más, dije yo, 85 y más, dije, pero no, se enfermó y falleció. Otro hermano, de mucho gozo y alegría, el papá de Jorge, ¿cómo se Ochoa, el papá de Jorge Ochoa, que vino en una ocasión aquí, vino al aniversario, y un señor no muy grande, de 56 años tal vez tenía, no muy grande, y que se enfermó del COVID. Estuvo mucho tiempo luchando ahí y de repente pues llegó al hospital y bueno, falleció lamentablemente. Y hemos podido ver también personas que estaban sanas, que hacían ejercicio, que se iban a correr a la presa o a la playa, a lugares así. De repente se enfermaron y vaya, algunos no la lograron. Algunos no lograron pasar esa enfermedad y perecieron. Otros quedaron con algunas secuelas como cansancio, agotamiento, ganas de no hacer nada. Bueno, algunos ya lo traían, pero lo que quiero decirle que la verdad ha habido situaciones en este año que no pensábamos que iban a suceder. Ha habido personas, y no muy grandes, que de alguna manera se han enfermado y se han ido con el Señor. Y qué bueno por los que se fueron con Dios, pero qué tristeza por los que no estaban listos para irse con Dios. Ahí hay tristeza, ahí hay congoja, ahí hay dolor, pero qué alegría es cuando uno sabe que el familiar o la persona partió con el Señor. Pero nos deja a nosotros también la oportunidad de saber que nuestro Dios, que está con nosotros, permite que estas cosas sucedan, pero Él lo permite porque al final de cuentas lo que está sucediendo es que de alguna manera Dios está probando a la iglesia, a su pueblo, a nosotros, a sus hijos. Nos está probando de alguna otra forma. Y este año ha sido año de dificultades, de pruebas. Ha sido año de poder ver algunas situaciones que la verdad no consideramos a principio de año. A principio de año pensamos que todo iba a ser gozo y alegría, aunque sí nos hemos alegrado. Pero hemos pasado momentos también de dolor o de dificultad, donde hemos llorado con otros, o tal vez ni hemos podido llorar con otros, porque ya no se puede ir ni a los funerales, ahora solamente los familiares, 15 personas, 10 personas. Y entonces sí hemos pasado por situaciones difíciles, sí hemos pasado por adversidades, todos, ricos, pobres, güeros, blancos, morenos, altos, chaparros, mexicanos, extranjeros, de otras nacionalidades.
toda la tierra, las naciones de la tierra están pasando por adversidades, unos más, otros menos, pero hay adversidad que se está dando en medio de la tierra. Y entonces la parte nuestra del pueblo de Dios es poder saber cómo vencer la dificultad, cómo vencer las situaciones, los problemas, cómo poder tener paz en medio de todo esto, cómo poder llegar, porque lo contrario a adversidad es la felicidad, el gozo, la alegría, la gracia, la bendición, el prosperar, etcétera. Y nosotros lo que queremos es que en medio de todo esto Dios nos permita ser prosperados. Vaya que la mayor o mejor prosperidad es la que tiene que ver con el alma, es la que tiene que ver con nuestra alma, donde nosotros podemos darle gloria a Dios en medio de la adversidad. No es fácil, no es fácil poder darle la gloria a Dios en medio de una adversidad y una situación de crisis. Si alguien me dice que es fácil, pues gloria a Dios por su vida. Pero si fuera fácil, todos alabarían y adorarían a Dios en medio de una adversidad. Porque podemos decir, lo primero que debemos de hacer cuando nos encontramos en una adversidad, en una lucha, en un tiempo difícil, es poder levantar nuestras manos y adorar a Dios. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Se podrá? La iglesia Emanuel en las naciones podrá adorar a Dios en medio de la adversidad. ¿Podremos hacerlo? Sí, sí podemos, porque recuerden lo que dice su palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí podemos. ¿Es fácil? No es fácil. No es algo fácil que digamos, sí es bien fácil. No, no es fácil. Pero si nosotros sabemos primero que nada que tenemos a uno que está con nosotros, que dijo que va a estar con nosotros todos los días, el Señor dijo: voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando haya dolor, cuando haya enfermedad, cuando haya tristeza, cuando haya gozo, cuando haya alegría, cuando haya cumpleaños, cuando no cumples años, cuando te dan regalos, cuando no te dan, cuando te felicitan, cuando no te felicitan, cuando tienes trabajo, cuando no tienes, cuando estás cansado, cuando estás descansado, cuando estás, ¿qué dijo el Señor? En todo momento y en todo tiempo, no importando la situación que tú pases, voy a estar contigo. Y yo te voy a dar fuerza. Y si vas pasando por tiempos difíciles donde tú te estás ahogando, allí voy a estar yo y voy a obrar para darte fuerzas nuevas para sacarte hasta la otra orilla. Pero es importante saber, no es fácil. Primero que tenemos que hacer en medio de la adversidad, aunque no es fácil, es poder alabar y adorar a Dios. Amén. Poder darle gloria a nuestro Señor en medio de la adversidad y en medio de las luchas. El Salmo 102, versículo 1 al 3. Perdón. Salmo número 102. Versículo 1 en adelante. Dice: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de la soledad. ¿Cómo está el salmista? Dice: no sé cuántas veces usted ha estado en un momento así: tristeza, lloro, lamento, no puedo, no tengo, nadie me ama, nadie me quiere, me traicionaron, etcétera. Y entonces se encuentra con el cansancio, el agotamiento, deshuesado, dicen algunos,
sin ganas de hacer nada, tristeza profunda, con una tristeza profunda, un dolor en el corazón, y lo menos que quiere tal vez en esta situación es poder levantar las manos y poder glorificar el nombre de Dios. Lo menos que quiere hacer tal vez es poder levantar su corazón, su alma y su ser para glorificar a Dios. Pero la verdad que si nosotros tenemos a un Dios tan grande y tan extraordinario, tan glorioso, un Dios tan bueno, entonces tendríamos que confiar que Él es el único que puede obrar para sacarnos de todo esto y entonces poder alabar, adorar y bendecir su santo nombre. Darle la gloria a Dios en medio de situaciones como estas hace posible que nosotros podamos mostrar de qué carácter tenemos o cuál es el crecimiento que llevamos en la vida cristiana. Darle la alabanza y la gloria a Dios en medio de situaciones va a mostrar si nosotros realmente estamos confiando en que Dios está con nosotros y nos escucha en medio de la angustia y nos escucha cuando le cantamos y le adoramos en medio de toda situación difícil. Así que nosotros tenemos que aprender a saber que en medio de las situaciones tenemos que buscar el rostro de Dios y tenemos que adorarle y darle gloria a nuestro Señor todos los días de nuestra vida, porque nosotros somos la generación que Dios ha estado llamando para que le exaltemos a Él con nuestro corazón. Amén. El salmista así se sentía. Salmo 18, versículo 1 al 3. Dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Alabaré a Jehová, exaltaré su nombre, le daré gloria al Señor. Él es digno de ser exaltado y alabado en todo tiempo, en todo momento. Así que si en esta temporada estás pasando o pasaste o vas a pasar por adversidades, tenemos que ser capaces de poder confiar en que cuando buscamos el rostro de Dios y le damos gloria y le damos gracias, Él escucha nuestro corazón. Alabaremos su nombre y le exaltaremos, porque esto demuestra que estamos confiando en Él y en los planes y los propósitos que estableció para nosotros. Bien fácil es que cuando uno no tiene ningún problema pueda alabar a Dios, y ahí todo el mundo lo puede hacer, pero requiere de la doble milla, del doble esfuerzo cuando nosotros estamos en momentos adversos y aún ahí alabamos y exaltamos a nuestro Dios. Hay mayor mérito y mayor bendición cuando alguien de nosotros exalta a Dios en medio de adversidades que cuando todo está bien. Porque cuando todo está bien no hay ningún problema, lo puede hacer. Y no digo no lo haga cuando esté bien, no voy a decir, el pastor dijo que cuando solamente esté en problemas de adversidad voy a alabar a Dios. No, hagámoslo en todo momento. Pero cuando está pasando por crisis, ahí tenemos que expresar en qué confiamos y en quién hemos depositado nuestra vista y en quién hemos puesto nuestra vida. Amén. Salmo número 34, versículos 17 y 18. 34. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios conoce que a través del Señor Jesús y a través de la justicia del Señor, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, hemos sido llamados justos cada uno de nosotros.
La justicia de Dios está en nosotros por causa de lo que el Señor Jesús realizó por nosotros en la cruz. Y cuando habla de los justos, habla de hombres como tú y como yo, pero Dios dice que Él obrará y que Él nos librará en medio de las angustias cuando clamemos a Él, porque dice: el justo será librado en medio de las angustias. Quiere decir, el justo también pasa por angustias y situaciones adversas, pero el justo tiene la oportunidad, tú y yo tenemos la oportunidad de saber que cuando clamamos y buscamos el rostro de nuestro Dios, el justo es librado de todo eso por la mano poderosa de nuestro Señor. Amén. Así que lo primero que el hombre tiene que hacer es estar convencido: tengo un Padre que me ama, soy su hijo, y entonces Él dijo que va a estar conmigo todos los días. Y si somos hijos, entonces en adversidades vamos a poder nosotros levantar nuestras manos, adorar a Dios, exaltar su nombre, sabiendo: Él me sacará de esta angustia, de esta adversidad, de esta tristeza profunda, y Él obrará con poder y me sacará al lugar espacioso donde pueda glorificar su nombre aún más. Por eso el salmista dice en el 103 que le di a mi hermano, dice: alma mía, alaba al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Porque cuando sobre todo clamamos buscando el rostro de Dios, alabando y adorando su nombre en medio de adversidades, nunca se te va a olvidar que en medio de un problema difícil el Señor obró y te sacó de ello. No se te va a olvidar, porque va a quedar sellado en tu corazón. Y entonces en la próxima vez que tengas una situación igual o parecida, otra situación, va a ser capaz de recordarte: hace unos años pasé por adversidades, glorifiqué a Dios y Él me sacó de la angustia. Y entonces habrá más adoradores en medio de situaciones difíciles. Porque en esta temporada de los 8 meses, algunos dejaron de adorar a Dios, otros dejaron de buscar a Dios y su palabra, otros dejaron de orar, otros dejaron de congregarse, bueno, porque no se podía, pero algunos no regresaron. Gracias a Dios, porque aquí la mayoría ha regresado y están aquí, y bueno, algunos han venido y así están, ¿no? Pero gracias a Dios por los constantes. Pero hay otras localidades que conocemos que la mayoría no ha regresado a la iglesia cuando ya se puede congregar. Están en su casa, algunos están con algunos temores, otros están pensando que se van a enfermar, y bueno, no queremos enfermarnos, claro está, pero lo que queremos es que nosotros podamos confiar en Dios y estar enfocados en el Señor. Por eso el segundo punto es: enfoquémonos en Dios y en sus promesas. Enfoquémonos en Dios y en sus promesas en medio de toda esta adversidad, en toda situación que pueda estar pasando o que va a pasar o va a suceder. Enfoquémonos en Dios y en las promesas suyas. Segunda de Pedro 1, versículo 4. Enfoquémonos en el Señor. ¿Qué promesas tenemos? Tenemos muchísimas promesas, y estas promesas las hacemos nuestras cuando nosotros creemos en que Dios las apartó para nosotros, y Dios obrará y cumplirá sus promesas, que son extraordinarias, que son grandiosas. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 4 le decía. ¿Ok? Dice en la palabra de Dios: le voy a leer el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pero aquí el versículo 4 que quería que viera, dice que Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por estas promesas participemos de la naturaleza divina. Dios nos ha dado promesas extraordinarias, promesas gloriosas, promesas que tienen que ser guardadas en nuestra mente, en nuestro corazón,
pero que tenemos que ser capaces de acordarnos de las promesas de Dios cuando estamos pasando por diferentes adversidades, cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando estamos pasando por momentos de desiertos, cuando estamos pasando por momentos de tristeza, de dolor, o pasamos por momentos de enfermedad. Tenemos que recordar que las promesas de Dios son extraordinarias, y lo que Dios anhela es que nosotros confiemos en las promesas suyas. Y te bendeciré. Hay muchísimas promesas. Segunda de Pedro capítulo 3, un poco más adelante, versículo 13. Versículo 13 y 14. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y sigue hablando el Espíritu Santo, pero lo que vemos aquí es que nosotros tenemos que recordar y tenemos que saber las promesas de Dios. Tenemos que ser capaces de poder saber que el amado de las naciones de la tierra, nuestro amado, nos ha dado sus promesas, su palabra, y Él ha obrado hasta este día. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hasta aquí ha obrado Él, hasta aquí el Señor ha operado con poder, hasta aquí el Señor nos ha guardado del mal como ha sido su palabra, nos ha protegido una y otra vez, a lo mejor sin saberlo, nos ha dado la provisión de alguna otra manera, nos ha dado fuerzas y fortaleza, y aún en su palabra dice que nosotros tenemos que ser capaces de poder declarar con nuestra boca lo que creemos a Dios. Por eso en alguna porción dice: diga al débil, fuerte soy; diga al pobre, rico soy. No que ya sea fuerte o que ya sea rico, sino que está hablando palabras que le está creyendo a Dios. Cuando nosotros tenemos promesas de parte de Dios, lo que tenemos que hacer es creer en sus promesas. Dios ha prometido cosas extraordinarias. Sobre todo, Él prometió llevarnos al cielo con Él y estar con Él por la eternidad. Él prometió estar con nosotros cada día de nuestra vida. Él prometió que vamos a vencer las adversidades. No dijo que no va a haber, dijo: tendrán adversidades, va a haber situaciones difíciles. En los postreros días, en los días finales, en los días casi cuando ya el Señor Jesús está por venir, habrá situaciones muy críticas: hambrunas, terremotos, desamor, desaliento, maldad. La maldad se va a multiplicar, el amor se va a enfriar. Ha habido tantas situaciones que han pasado, pero no es todo. Pero a pesar de eso, tenemos que ser capaces de nosotros confiar en las promesas de Dios para cada uno de nosotros. ¿Tienes alguna promesa de Dios para tu vida? ¿Hay alguna promesa que Dios te dio alguna vez y te acuerdas de ella en esta tarde? Yo creo que sí nos acordamos de promesas de Dios, palabras que Dios nos ha dado a través de su palabra, y promesas preciosas. Entonces tenemos que enfocarnos en Dios y en sus promesas. Confía en Dios. Punto número 3, confía en Dios. Dios es digno de confianza. No hay nadie más sobre la tierra que sea digno de confianza, solamente nuestro Señor. Porque nosotros los hombres podemos fallar, cometer errores, pero Dios es bueno con nosotros, es digno de toda nuestra confianza. Salmo 118, versículos 7 al 9, es el centro de la Biblia. Salmo 118, versículos 7 al 9. Dice: Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Pero dice el versículo 8,
que es el querer que viera. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Mejor es confiar en Él. Así que en medio de adversidades de la vida tenemos que ser capaces de confiar en nuestro Dios una vez más. Tal vez alguien puede decir, pero ya confié y no pasó nada. Confía en Él otra vez. Deposita tu confianza en el Señor, en el Rey de los Reyes, en el Dios de gloria. Deposita tu confianza en Él y Él obrará con poder y Él actuará conforme el anhelo que Él planeó para su pueblo, para nosotros. Pero tenemos que confiar en Él. Tenemos que confiar que el sacrificio del Señor Jesús, en el sacrificio del Señor Jesús encontramos no solamente salvación, sino que encontramos restauración, vigor, fuerza, vida, protección. En el sacrificio del Señor Jesús encontramos la libertad, la sanidad, encontramos la oportunidad de que a través de su sacrificio tengamos las bendiciones más extraordinarias. Pero tenemos que confiar en Dios. Salmo número 25, versículo 3. Salmo 25, 3. Ciertamente dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Pero dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Pero el versículo 1 y 2 dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Confía en Dios otra vez. Confía en el Señor. El libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Un pasaje que tal vez ya lo ha repetido, pero quiero que lo vea el día de hoy. Juan 16, 33. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué dice el Señor que va a haber en el mundo? Aflicción. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto dijo el Señor Jesús. En este mundo habrá aflicciones, situaciones, adversidades, pero tenemos que lograr confiar en nuestro Señor. Confiemos en Él, porque solo en Él nuestra alma tiene contentamiento. Es importante que en medio de situaciones o adversidades confiemos en Dios, pero también que nosotros decidamos ser obedientes a Dios y a su palabra. Tenemos que llegar a ser obedientes a Dios, y muchas veces cuando pasamos por adversidades, también ahí se puede mostrar quién es obediente y quién no lo es. Por eso es que tenemos que saber que en medio de estas situaciones que están sucediendo a lo largo de este año, y no sé si el año que entra va a estar así o no, no lo sabemos todavía, esperemos en Dios que las cosas cambien, pero claramente el Señor dijo, en el mundo van a tener aflicción. Hace unos años, tal vez hace unos años cometimos un error como iglesia, y no estoy hablando de la iglesia Emanuel, como iglesia de manera general, y el error que cometimos fue decirle a las personas que entregara su vida al Señor, entregara su vida a Dios, y que todo iba a estar bien, y que nunca iba a haber problemas, y que todo iba a ser color de rosa. Y cometimos ese error como iglesia, y entonces cuando vinieron los problemas, muchos dijeron, no, que no iba a haber problemas en la vida cristiana. Y yo le digo, en la vida cristiana hay tantos problemas como cuando alguien vive sin Dios. Solamente que ahora tenemos la oportunidad y la confianza de poder llegar a Dios a través del sacrificio del Señor Jesús, y tenemos la oportunidad de confiar en que Él ha tomado nuestras cargas, nuestras necesidades, Él ha tomado nuestra vida en sus manos, y Él obrará y Él actuará con poder para sacarnos adelante, y en medio de adversidades poder ver la gloria y la gracia suya. Pero cometimos errores como esos, y tal vez en algún momento nosotros pensamos que con el Señor Jesús ya no iba a haber ningún problema y ninguna situación.
Pero cuando leemos la Biblia nos damos cuenta y vemos, por ejemplo, el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, que Él pasó por sufrimiento, pasó por adversidades, pasó por luchas, pasó por crisis, pasó por situaciones muy difíciles, hasta ser llevado a la cruz y padecer en la cruz. Y estando ahí el Señor Jesús, Él tuvo que confiar en el Padre, en las promesas del Padre, pero también Él tuvo que aprender obediencia a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios en medio de las adversidades. Tenemos que aprender a ser obedientes al Señor, porque se requiere una iglesia que aprenda a obedecer cada vez más. Porque el Señor nos va a librar de situaciones difíciles de la vida, pero en muchas ocasiones tiene que ver con que yo obedezco las instrucciones que Dios me está dando a través de su palabra. ¿Sí estamos aquí? ¿Sí está claro? ¿Sí estamos claros? Así que es bien importante. Mire, el mundo nos quiere amoldar. El mundo quiere que nos amoldemos a la manera suya. Pero Dios lo que quiere es transformar nuestra vida a través de su palabra. Y esto lo vemos en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice: no te amoldes a lo del mundo. Vivimos en este mundo de aflicciones, sí. Estamos en este mundo, comemos de lo que la tierra produce. Trabajamos en trabajos que son empresas tal vez que el dueño no es ni cristiano, pero es alguien que tiene la oportunidad de tener una empresa y te da trabajo. Pero ahí, aún y ahí, en medio de todo esto, Dios nos da la oportunidad de poder brillar y poder ser luz y poder mostrar que realmente lo que anhelamos es obedecer a Dios. Romanos, ya lo tenemos ahí. ¿Qué dice Romanos? Si alguien lo quiere leer fuerte y claro, de los que está aquí. A ver, Isabel. Ajá. Amén. Así que, hermanos míos, por la misericordia de Dios, por la gracia y el amor de Dios, no nos amoldemos a este mundo. No pretendamos querer vivir una vida como el mundo la vive y querer vivir una vida como creemos que Dios dice. Tenemos que saber que vivir la vida como Dios manda, como Dios dice a través de su palabra, es importante. Tenemos que llegar a descubrir la voluntad de Dios, la cual es agradable, es perfecta, es buena, y entonces obedecer a lo que es la voluntad de Dios. Si en medio de adversidades la voluntad de Dios es que confiemos en Él, ponemos nuestra mirada en el Señor, es algo que tenemos que hacer una y otra vez hasta aprender que en este mundo va a haber sufrimientos, pero Dios está con nosotros. Que en este mundo habrá aflicciones, pero Dios está en nuestro corazón. Que en este mundo podremos tener falta de algún bien, pero en el cielo Dios tiene todo preparado para su pueblo que confía y cree en Él. Tal vez podemos tener carencias en este mundo, pero ¿qué? Si nosotros realmente no nos vamos a quedar en este mundo, es pasajero el tiempo que estamos aquí. ¿Cuántos años los que Dios nos dé? Ahora la edad veo que ya no es tan importante, porque un buen día Dios dice: te llevo, y te lleva. No es así que, bueno, 80, 90 años, bueno fuera, pero si no es así, estemos listos y preparados, porque en medio de adversidades se requiere de la iglesia que pueda estar confiada y que pueda ser obediente a lo que Dios habla y dice en su palabra. Porque el Señor Jesús obedeció, y la obediencia del Señor Jesús fue hasta ser llevado a la cruz del Calvario. Quiere decir,
hasta dar su propia vida y morir por el propósito que se había establecido para nuestro Señor desde antes de la fundación del mundo. Pero a nosotros, dígame si a alguien de aquí les gusta sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie nos gusta sufrir. Nos gusta comer 3, 4 veces al día, o 3 veces y entre meses, ¿verdad? 3 veces al día y las partes medias también. Nos gusta dormir bien y que la cama tenga un buen colchón. Tener un aire acondicionado, porque así no batallamos con el calor. Nos gusta la comodidad, dígame sí o no. El carro que tenga aire acondicionado, si no ni compres carro, hasta que tenga aire acondicionado. Nos gustan las comodidades, sí o no, sí. No nos gusta sufrir, a nadie le gusta sufrir. A nadie absolutamente. A nadie le gusta pasar por aflicciones. Y menos que te digan que en medio de la aflicción levantes tus manos para adorar a Dios. ¿Que el pastor se volvió loco o qué? Y menos que alguien te diga como yo: mira, en medio de la adversidad dobla tus rodillas, adora a Dios, exalta su nombre. Y si estás en cama porque no te puedes levantar, ahí en cama levanta tus brazos. O de plano dile a alguien: ¿sabes qué? Ayúdame a levantar mis brazos, que no puedo porque estoy cansado, pero ayúdame, que voy a adorar a Dios en medio de esta enfermedad. Y estoy seguro que el que te escucha va a decir: estás loco, estás loca, ¿o qué te pasa? Pero la verdad es que Dios, en su misericordia y en su grande amor, nos ha sacado y nos ha librado de grandes cosas, y no hemos pasado por situaciones porque ha extendido la misericordia suya. Pero lo que Él quiere, Él requiere de un pueblo que obedezca en medio de este mundo adverso y con luchas. Pero Él requiere la obediencia de su pueblo, porque el Señor Jesús aprendió obediencia a través de la cruz. Aprendió a obedecer al Padre, porque en el corazón del Hijo estaba honrar al Padre constantemente. Pero Él lo hizo. Si vemos a alguien sufriente, alguien que pasó dolor, alguien que pasó por adversidades, podemos echar una mirada a lo que sucedió en el Señor Jesús, o a lo que pasó en la vida de hombres como Job. Pero ellos pudieron salir adelante. Es de bendición para nosotros que podamos poner nuestra mirada también en hombres como Josafat, por ejemplo. Cuando vinieron todos los enemigos del pueblo de Israel para querer atacar a Israel, Josafat, siendo el rey, escucha la voz de Dios a través de un profeta, y le dice este profeta que Dios los va a librar, que solamente confíen en Dios y en la palabra que les está dando. Y le está diciendo que lo único que tienen que hacer es poder alabar a Dios en medio de una situación donde los enemigos prácticamente están sobre la nación. Pero este rey, junto con su pueblo, otro día en la mañana se levantan muy temprano para ir a la lucha y a la guerra, a la batalla. Pero lo primero que hacen es tomar el pandero, tomar el instrumento de música y poder empezar a dar a Dios una alabanza y una adoración. Y mientras los hombres confiados en Dios le alabaron y exaltaron a Dios, Dios obró para que sus enemigos pudieran allá entre ellos matarse uno contra otro, porque hubo una situación de confusión entre ellos mientras el pueblo alababa a Dios. Por eso, cuando tú estás en adversidad, adora y alaba a Dios, porque Dios obrará para que lo que te está atacando en algún momento se confunda y salga despavorido. Pero tenemos que ser capaces de glorificar el nombre de nuestro Padre. Se requiere obediencia, se requiere confianza, se requiere que oremos. Por eso en el libro de Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, acongojados, preocupados. Antes bien, pon las oraciones delante de Dios, y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos, y Dios obrará con poder. Pero tenemos que ser capaces de que en adversidades y luchas y situaciones difíciles, mínimo en el momento que tú sientas que no puedes más, o que estás preocupado y acongojado, tienes que orar delante de Dios y decirle: Dios, aquí está mi situación.
Yo confío en ti que vas a obrar, yo confío en ti que vas a operar, yo confío en ti que vas a hacer tu obra. La parte mía es poder, Señor, confiar en que va a venir la paz a mi corazón y que tú vas a responder con poder en medio de esta adversidad. Algo más que tenemos que hacer es: no dejes que la adversidad amargue tu corazón, y no dejes que la adversidad que está sucediendo en tu vida amargue tu corazón. Antes bien, tienes que gozarte en el Señor. Libro de Santiago, capítulo número 1. Santiago, capítulo 1, versículos 3 y 4. Versículo 2 al 4, perdón. Hermanos míos, ¿a quién le está hablando? A los hermanos míos, a los demás hermanos de Cristo, ¿verdad? Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pero dice el versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diferentes pruebas y situaciones de la vida. Lo más común que sucede cuando alguien está pasando por pruebas, adversidades, luchas, momentos difíciles, de crisis, de enfermedad, lo más lógico es que la persona se sienta triste, esté acongojada, y lo menos que quiera es alegrarse. Lo menos que quiera es tener un gozo extraordinario. Lo menos que tal vez va a suceder es que sientas gozo en medio de una prueba. Pero dice la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo, por suma alegría, cuando te encuentres en una prueba, en una dificultad, en una lucha, en una situación de vida. Gózate y alégrate, porque lo que está haciendo Dios está tratando con tu carácter para llevarte a ser mejor, a perfeccionarte, para llevarte a que tengas un carácter que se parezca más, cada vez más, al carácter del Señor Jesús. Queremos tener el carácter del Señor, queremos tener la unción del Señor, queremos tener la gloria y la presencia de nuestro Dios, queremos ser útiles en el reino de Dios de manera extraordinaria. Pero muchas veces, en lugar de decirle a Dios gracias y tener gozo y alegría en las pruebas diferentes, le reclamamos a Dios porque creemos que Dios se equivocó con nosotros a permitirnos una prueba o una situación o una dificultad determinada. Pero la palabra de Dios claramente dice: haya alegría, gozo. Y a los primeros discípulos o apóstoles, ellos, cuando los metieron a la cárcel, cuando fueron golpeados, cuando fueron lastimados, cuando fueron introducidos a la cárcel de manera injusta, una de las cosas que sucedió con ellos es que ellos se alegraron, porque ellos no eran dignos de padecer por su Señor, pero el Señor les permitía padecer por causa del reino de Dios. Y vemos a un Pablo y a un Silas adorando y alabando a Dios en la cárcel, exaltando a Dios de manera extraordinaria, y Dios operó para que hubiera milagros ahí, no solamente de libertad, sino que hubiese milagros de salvación. Así que nosotros, la iglesia, tenemos que ser una iglesia que se alegre más en el Señor. Porque si estás en situaciones donde tu vida está bien, entonces tienes que alegrarte. Pero si pasas por pruebas, tienes que tener gozo en tu corazón, porque lo que está haciendo Dios te está moldeando, aunque tú no lo quieras o aunque no lo consideres. Lo que está haciendo Dios está moldeando tu vida. Y para moldear la vida de los hombres al carácter del Señor Jesús duele, porque usa la palabra como martillo, usa la palabra como fuego, usa
Él usa las circunstancias para moldear el carácter de su pueblo. Así que algunos en esta temporada, en estos 8 meses, en lugar de crecer en el Señor, han decrecido. En lugar de orar, han dejado de orar. En lugar de cantarle a Dios y alegrarse, se han entristecido. En lugar de esperar con alegría y gozo el hecho de que ya hay oportunidad de congregarse, se han alejado y no se han querido congregar. Pero si tú y yo hemos sido entendidos, porque hay un entendimiento de parte de Dios, entonces nos alegramos, porque juntos podemos estar en la presencia de nuestro Padre. Siguiente punto: pon tu mirada en el Señor Jesús. Pon tu mirada en el Señor Jesús. Segunda de Corintios 4, versículos 17 y 18. El 16, ahí lo ve en su casa. Pero el 17 es que está interesante el 17. Más que lo voy a leer el 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué va a producir? Dice, este problema de pandemia que está sucediendo, la tribulación que estás pasando, la situación que está sucediendo en tu vida, debe de producir un mayor peso de gloria sobre ti, sobre nosotros. Porque dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y quiero decirte que nuestro Señor es eterno. Y entonces la mirada nuestra tiene que estar depositada en nuestro Señor. Romanos 8:28 dice, y a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, son llamados. O sea que Dios, en su amor infinito y extraordinario, lo que Él quiere hacer es que todo lo que está sucediendo y está pasando nos ayude a nosotros para poder ver su gloria y también para poder darnos cuenta de que Él obrará con poder, y esto que está pasando nos sacará a la otra orilla con la bendición de Dios. Hebreos 4, versículo 14 al 16. Hebreos 4, un poquito más adelantito. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Así que si el Señor Jesús pasó por estas cosas, Él es el único que, conociendo nuestras debilidades, conociendo nuestra situación de vida y conociéndonos a cada uno de nosotros, Él nos puede socorrer, porque Él ve y conoce el corazón nuestro. Así que pongamos nuestra mirada en nuestro Señor, porque las bendiciones vienen de lo alto. Amén. Así que en la próxima ocasión que te encuentres en una tribulación, en una angustia, en un problema de crisis, en un problema difícil, en un problema de adversidad, recuerda estas cosas que estamos hablando, ponlas en práctica y el Señor obre con poder en todo esto y opere de tal manera que haga posible que tu carácter y el mío se parezcan más al del Señor Jesús. El Señor Jesús, si vemos el ejemplo de nuestro Señor, cuando le maldijeron no respondió con maldición,
Cuando lo golpearon, no golpeó a otros. Cuando hablaron de él, él no habló de los demás. Cuando se sintió con luchas y dolor, él oró con gemidos delante de Dios en el monte Getsemaní. Cuando él estaba en el momento más difícil y crítico de su vida, él fue capaz de decirle al Padre: Padre, perdónalos a ellos porque no saben lo que hacen. Y el Señor Jesús, el que más sufrió de los que él vino y ha venido a la tierra, ha sido el que más ha sufrido, porque él sufrió injustamente. A lo mejor nosotros el sufrimiento que hemos pasado es porque hemos sembrado mal, o porque hemos hecho las cosas mal, o porque simple y sencillamente no hemos sido obedientes a su palabra. Pero el Señor Jesús nunca hizo nada malo, nunca pecó delante del Padre, pero Él es el único que nos puede socorrer cuando estamos pasando por diferentes situaciones. Y entonces podremos ver a la iglesia Emanuel en las Naciones, el Higo Veracruz, darle a Dios más adoración y más alabanza, y confiar todavía más cuando, en lugar de poner la mirada en el problema que tienes, pones tu mirada en Dios y le entregas tus problemas y situaciones y tus adversidades, y entonces te despojas de todo lo que cargas cuando llegas a este lugar o cuando estás en casa. Amén. ¿Te parece bien adorar a Dios? ¿Lo vas a hacer cuando estés en dificultad? ¿Vas a adorar al Señor en todo momento? ¿Te vas a acostar con una alabanza en tu corazón diciéndole: Señor, te alabo y te bendigo, gracias por este día? Y te vas a levantar en la mañana diciéndole: gracias, Señor, porque me permites abrir los ojos para este nuevo día. Te alabo y te bendigo y te doy gracias porque sé que tú hoy me darás la victoria otra vez y operarás con poder para sacarme de toda situación difícil. Y cuando Dios te saca de situaciones, le alabas y le bendices, le dices: Señor, gracias porque he podido ver la victoria tuya y un peso de gloria está sobre mí, Señor. Puedo darte gracias por ello. Y cuando pareciera que no puedes más, entonces corres al Señor, porque Él es el único que te da la fuerza, el vigor y la fortaleza, porque Él es capaz de hacerlo. Amén. ¿Vas a correr a su presencia? ¿Vas a buscar su rostro? ¿Vas a adorar su nombre? Quiero que te pongas de pie si es así. Cuando pasas o cuando pasamos adversidades, ahí en medio de adversidades se conoce las fortalezas y las debilidades que tú tienes. Cuando pasas por situaciones difíciles, ahí se ve también a los que deciden confiar en Dios para seguir adelante, o los que se quedan atrás y desconfían de su palabra. Cuando pasas por adversidades, lo único que Dios quiere ver es ver qué hay en tu corazón, ver si tienes paciencia y esperas, ver si tienes alegría y gozo en medio de todo esto. Lo que Dios quiere ver es que cómo respondes a las situaciones difíciles de la vida. Cuando pasas por crisis o situaciones, lo que Dios está haciendo, está probando el corazón tuyo y mío, porque todos pasamos por diferentes pruebas y situaciones. No solamente tú, porque alguien dice: es que solamente yo paso por pruebas, solamente a mí me pasa, solamente yo tengo mala suerte, solamente a mí me suceden las cosas. No, a todos nos pasan situaciones en la vida. Lo único que hemos aprendido es que hemos aprendido a ir delante de Dios, a adorar su nombre, a confiar en Él, a poner nuestra mirada en nuestro Señor y confiar en sus promesas, en su palabra, en lo que Él ya nos dijo, y saber que Dios obrará con poder, porque en este mundo tendremos aflicción, pero confiamos, Dios ha vencido este mundo. Y si Dios ya venció, y si el Señor Jesús ya venció, entonces la victoria para nosotros es segura. Confía en ello, confía en ello, en su palabra. Amén.